Para nosotros es difícil creer que una niña de tan solo 9 años tenga tanta maldad en su corazón, menos que a esa edad ya sean capaz como de cuadrar la forma en la que le van a quitar la vida a otra niña, ¿verdad? Es difícil, uno dice no, pero sí pasa, papás. A mí me pasó. La mejor amiga de mi hija, que tenía 9 años, igual que mi hija, le quitó la vida. Y hubieron varias cosas que eran señales de alarma para mí y yo no le puse atención, porque yo era de las mujeres que creía que en las peleas de los niños uno no se podía meter porque ellos terminaban arreglándose y uno quedaba enemistado con la otra persona adulta. Resulta que no. A veces hay señales de alarma, alertas en las que nosotros debemos poner atención. Mi hija y la niña que era su mejor amiga, ellas dos compartían desde transición. Allá se conocieron. Y pues eso que uno va haciendo como lazos de amistades con las mamás del colegio. Entonces yo me iba hablando, como yo vi que mi niña compaginaba con esa niña, pues yo me fui hablando y acercando a la mamá de esa niña y igual le pasó a ella conmigo. Entonces nosotras siempre hablábamos. Mi hija fue creciendo y la amistad entre nosotros fue creciendo y la otra niña también. Entonces habían invitaciones mutuas, que la celebración del cumpleaños de acá, la celebración del cumpleaños allá, que lanzaron una película, entonces que nos reuníamos para ir a ver la película, que llevarlas a una tarde, un spa para que les limpien la carita, entonces ellas y su mejor amiguita. Cuando mi hija estaba un poquito más grande, mi hija me dice a mí, mamá, yo siento que mi amiga no me quiere. Y yo le dije, ¿por qué, mi amor? Mi hija era una niña de aspecto gordita. Entonces yo le decía, ¿por qué, mi amor? ¿Por qué me dice eso? Y ella me dice, mami, lo que pasa es que mi amiga a mí siempre me está diciendo huevito con patas, buñuelito con patas, papita rellena. Hoy empanadita de qué quiere, hoy empanadita cómo vino vestida. Dijo, y a mí esas cosas me duelen. Entonces yo le decía, ay, mi amor, yo voy a hablar con la mamá de ella. Pero trate de no ponerle cuidado, mi amor. Nadie puede interferir en su forma como usted se ve. Le hablaba del amor propio. Pero es que el problema no era mi hija. El problema era esa otra persona. Y yo me enfocaba en que la autoestima de mi hija estuviera elevado. Y yo sé que mi hija lo tenía elevado porque mi hija nunca se acomplejó por su contextura. El problema era esa niña y yo nunca le puse cuidado a esa niña. ¿Por qué? Porque habían ocasiones en las que yo me reunía con la mamá de ella y yo le decía, ay amiga, imagínese que su niña le está diciendo a mi hija esto y esto. Ay amiga, imagínese que su hija tiene estas actitudes con mi hija y ella de verdad, ay de verdad, yo voy a hablar con mi hija. Yo no sé si hablaban o no, porque la niña seguía igual. Cambiaba con mi hija 2 días, 3 días, pero seguía igual. Empezó a que mi hija llevaba tareas en cartulina o algo y a mi hija le aparecían las tareas rotas. Ella pasaba y yo me acuerdo que tenían un cuaderno y en ese cuaderno siempre pegaban cositas que ellas hacían con papel, figuritas, y entonces ella pasaba y le arrancaba las figuritas, que si no le quitaba la patica al perrito, le quitaba el pico al pajarito, le arrancaba una ala a la mariposa. Los trabajos que mi hija llevara ya se los dañaba. Entonces ahí nos hicieron una citación a las 4 en el colegio en coordinación, donde nos llamaron la atención, nos dijeron que teníamos que ponerle reglas a las niñas, que habían bromas que no se hacían, porque ella siempre alegaba que era una broma, que era una broma y que era una broma. Y la niña, amiguita de mi hija, decía, yo le hice eso porque ella fue y me escribió en la parte de atrás del cuaderno. Mi hija, cuando reaccionaba en contra de la otra niña, era que le cogía el cuaderno que la niña tuviera en el escritorio, lo ponía en la parte de atrás y le hacía la firma de ella. Y la niña de verdad en la coordinación, la niña mostró muchas firmas de mi hija en la parte de atrás del cuaderno. Entonces, que a ella le daba rabia que mi hija hiciera eso y por eso venía y le dañaba los talleres y los trabajos a mi hija. Entonces, la citación era para ambas mamás, que por favor ambas teníamos que ponerle reglas a las niñas, el comportamiento, que por más amigas que fueran, habían bromas que no, porque les iban a afectar las notas, en fin, y así lo hicimos. Resulta que el colegio de mi hija era de 2 pisos. Entonces, en unas ellas iban por unas escaleras y mi hija rodó por las escaleras. Mi hija dice que ella sintió como si le hubieran metido el pie y ella se iba a agarrar de la varilla, pero la amiga la tiró del brazo y ella se fue por las escaleras.
Ahí pues nosotros la llevamos al médico, mi hija tuvo como un pequeño esguince en el tobillo y ya no pasó a mayores, le incapacitaron el piecito unos días y listo. La amiga de ella, la otra niña empezó a llorar, dijo que había sido solamente un accidente, que ya no había querido hacerle daño, que ella la quería mucho. Fueron a visitarla a la casa, le llevaban frutas, amiga, yo la quiero, fue sin culpa, amiga, usted no alcanzó a cogerme la mano porque yo la iba a tener, amiga. Y son versiones que uno se confía en unas caritas de ángel. Inclusive la mamá de ella me decía, "Ay, Dios mío, yo no sé cómo pasó eso, y no, terrible, yo no, 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 yo ya le dije a ella que ella tiene que tener cuidado, que tiene que jugar despacio, y así pasó. Después fue, ellas estaban las dos en clases de natación y entonces que ella se le tiró encima a mi hija y mi hija debajo a tratar de salir y entonces, ay no, yo no sabía, estábamos, era bromeando, yo estaba bromeando con ella, señora, yo se lo juro que yo no le quería hacer daño y la profesora de natación me dice a mí eso, me dice, yo vi que su hija estaba ahí y su hija le tiraba agua y ella se le tiró encima y pues la hundía y yo vi que era una broma. Su hija sacaba la cabeza y luego su hija hundía a la otra niña y las dos estaban bromeando de esa manera. Ese día yo le comenté ya a mi esposo porque hubieron cosas que a mí ya no me gustaron y yo le dije a mi esposo, mi amor, es que ya van dos veces. La primera fue las escaleras, la segunda las chanzas en la natación, como las cosas más graves, ¿no? Porque lo del cuaderno, pues para mí fue algo que entre ambas se hacían, pero ya eso me pareció delicado, entonces yo le dije a mi esposo y yo le dije que ya, por favor, me ayudara a hablarle a mi hija porque habían reglas y que ella ya no podía jugar más así porque ya me daba miedo. Mi esposo se sienta, le habla a la niña se pone a llorar y dice, papito, pero es que ella siempre es la que me empieza molestando, yo solo me defiendo. Entonces mi esposo le dice, bueno, entonces le vamos a ir a decir a la profesora que las cambie de puesto. Si ustedes no nos van a saber comportar como amigas, las vamos a separar. Efectivamente, yo fui al colegio, hablé con la profesora las sienta en puestos diferentes y la mamá de ella de inmediato cambia conmigo. Me dice, ay, usted fue a poner quejas allá y las cambiaron. Yo le dije, yo no fui a poner quejas. Le dije, a mí me parece que ya lo que pasó en la piscina, pues a ellas mejor hay que separarlas. Si no van a saber ser amiguitas, si no se van a saber comportar, es mejor tenerlas separadas. Me dijo, pues usted sabrá cómo es. Yo sé la educación que le estoy dando a mi hija, yo sé cómo mi hija se comporta y yo sé que mi hija no le está haciendo nada a la suya. Pero si usted ve que usted no es capaz de controlar a su hija, pues sí es mejor que la sienten aparte. A mí eso me dio rabia, me dolió, pero yo en el fondo dije, puede que mi hija sea la del problema y uno no se dé cuenta, porque a uno de papá no le gusta que le digan sus verdades a veces, como en el momento en el que ella se sintió mal, porque yo fui y dije que ya no me gustaban esas chanzas y que la separaran, ella se sintió atacada y pues yo en mí dije, quizás ella tenga razón, mi hija es la que no sepa jugar, porque la profesora de natación me dijo que mi hija también salía y la hundía. Y mi hija pues era un poquito más de contextura, entonces le ganaba a la niña. Entonces yo dije, puede ser que mi hija sea la que juega brusco. Es mejor así que estén separadas ellas sencillas. Vuelvo y les digo, el colegio era de dos pisos y entonces estaban haciendo unas reparaciones de una reja. Ellas tenían prohibido acercarse a esa reja, pero la reja tenía unas cintas amarillas, esas cintas que ponen de qué peligro, porque ese pedazo de reja lo estaban soldando. En el video, lo que se ve en el video es que ellas dos iban caminando, o sea, ellas siguieron con esa amistad. Ellas dos iban caminando, la amiguita de mi hija, aquí está la reja, mi hija iba a este lado y la amiguita de mi hija iba a este lado pegada al muro y la amiga de mi hija llega y la empuja y mi hija se va por el hueco de la reja con todo y cintas. Mi hija cae allá y pues de inmediato mi hija tiene muchos traumas en su cabecita, en su cuerpo. A mí cuando me llaman, mi hija ya la tenían en la clínica porque ella se la llevaron de inmediato. A mí me llamaron cuando mi hija ya estaba en la clínica. Yo preguntaba que qué había pasado. Los profesores ya sabían, pues la profesora de la clase de natación, la profesora directora de grupo por la rayada de cuadernos, ellos ya sabían que habían altercados entre ellas. Entonces nadie me decía nada. Y yo pues esperaba que mi hija se recuperara. A mí me permiten entrar a verla, me dicen que mi hija tenía el cerebro muy inflamado, que teníamos problemas con ella, problemas muy graves, que el pronóstico de mi hija era reservado, pero que íbamos a esperar.
La caída de mi hija había sido bastante alta porque pues era un segundo piso, pero tenía una altura mayor porque el colegio, pues acá estaban todos los salones del primer nivel, usted subía unas escaleritas y había como una mini biblioteca en esa parte y subía otras escaleras y estaban los otros salones. Entonces, él tenía una altura diferente a una altura normal de 2 pisos. El cuerpo de mi hija, pues, por el peso también fue muy fuerte el golpe que ella recibió. Bueno, a mi hija la perdemos por ese accidente que ella tiene y es cuando ya después de la muerte de mi hija, del entierro y todo, vienen las investigaciones contra el colegio, vienen las investigaciones para que me digan qué había pasado. Es cuando me muestran el video, eh, llaman a la niña a declarar y dice que ellas dos iban jugando. En la cámara del colegio en ningún momento se ve que fueran jugando. Ellas iban las dos, porque yo no les voy a inventar a ustedes, ni de más, ni le voy a quitar, ni le voy a poner, le voy a decir lo que iba en el video. Ellas dos iban en el videíto saltando, como cuando usted va jugando a que salta un pie, luego cambia al otro, salta un pie, cambia al otro. Ese era el juego que ellas llevaban. Cuando ya llegan a ese espacio, yo se ve en el video que mi hija como que deja de saltar, pone sus 2 pies en el piso y la amiga de ella se manda de inmediato contra ella. Ahí es cuando, eh, por todos los antecedentes que ellas tenían, en todos los escritos que tenían, las observaciones en el colegio, las declaraciones de sus docentes, donde ellos dicen que ellas dos se chanceaban de esa manera, que eran juegos, es que la justicia ha cojeado en esto que pasó con mi hija. La mamá de ella me ataca por redes sociales, por todos lados, me dice usted que quiere dañarle la vida a una niña de 9 años, acusándola de asesino. ¿A usted qué le pasa? Usted es una enferma, si a su hija le pasó eso es porque así lo quería Dios, ese es el destino, deje de molestarnos, o ahora usted perdió la suya y me quiere quitar la mía, me trata de lo peor esa mujer, pero solo Dios sabe lo que yo he vivido, solo Dios sabe lo que se siente perder un hijo, y, y que hay un sentimiento de culpa porque yo digo, yo debí actuar a tiempo, yo debí dejar de pensar que eran bobadas de niños, debí dejar de creer que esa situación se mejoraría. Mi hija estaba sufriendo de bullying de parte de esa niña, pero era un bullying disfrazado de una amistad. Estén por favor alerta, estén por favor atenta ante estas situaciones, porque la forma de destruir a otros está tan maquillada hoy en día que uno no se da cuenta. Como una mentecita de una niña de 9 años puede llegar a hacerle esto a otra persona. Yo se los digo porque yo ya lo viví. No esperen que les pase. No les dé miedo meterse en una discusión de niños por temor a que no, ellos en la noche, ellos mañana se arreglan, no, ellos pasado mañana ya están hablando y yo quedo con el chicharrón. Ese chicharrón es la vida de sus hijos. Estén pendientes de ellos, cuídenlos. Yo perdí la mía. Esto no se lo deseo a nadie. Hoy en día yo ya no creo mucho en lo que llaman la inocencia de un niño, porque la tecnología se ha encargado de mostrar más de lo que ellos deben ver.